Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Osiris Vargas, estudiante del Instituto Politécnico Nacional, Campus Guanajuato, en la carrera de Ingeniería Farmacéutica. A continuación les hablaré sobre la destilación en la materia de bioseparaciones fluido-fluido. Bueno, este es nuestro contenido. Y como introducción, la destilación es un proceso físico que se utiliza para separar los componentes de una mezcla líquida mediante el calentamiento y posterior enfriamiento. Este método se basa en las diferencias en los puntos de ebullición de las sustancias que componen la mezcla. Esto puede aplicarse como a escalas muy diversas, desde el uso artesanal, en la elaboración de bebidas alcohólicas, hasta los complejos de sistemas industriales. Em, Algunos alcances y aplicaciones que se tienen, como son la separación y purificación de compuestos, obtención de disolventes puros, como lo dije anteriormente, bebidas alcohólicas, refinado de petróleo, entre otras. Para algunas carreras como la ingeniería química, bioquímica, farmacia, biotecnología, la destilación se utiliza para la caracterización de sustancias, la obtención de compuestos de alta pureza, el diseño de procesos industriales, así como en estudios sobre la calidad del aire, el agua y otros productos. Algunos tipos de destilación son la destilación simple. Esta es ideal para mezclas con grandes diferencias de punto de ebullición. Destilación fraccionada para separar líquidos con puntos de ebullición cercanos. Destilación al vacío. Esta permite destilar sustancias a temperaturas más bajas. Destilación azeotrópica para romper mezclas que forman azeótropos. Bueno, el siguiente es equilibrio de líquido-vapor. Esta es la condición en la que las fases líquidas y vapor coexisten en equilibrio térmico y químico, es decir, en temperatura y presión constante, composición del vapor y del líquido relacionada, fuerzas impulsoras de transferencia de masas nulas. En este diagrama se tomó como referencia las fases del agua. Se puede identificar el punto triple donde coexisten simultáneamente el estado sólido, líquido y vapor. Este punto ayuda a comprender los cambios de fase y sirve como base para comprender mezclas binarias. Algunas aplicaciones prácticas de equilibrio líquido-vapor puede ser el diseño de simulaciones de columnas de destilación, procesos de separación en la industria química, purificación de compuestos en laboratorios farmacéuticos, producción de bebidas alcohólicas. Los modelos termodinámicos que existen son la ley de Raoult. Este es aplicable a mezclas ideales o casi ideales. Indica que la presión parcial de cada componente es proporcional a su fracción molar en la fase líquida. Y la ley de Dalton, esta es para fase vapor. La presión total del sistema es la suma de las presiones parciales. Algunos otros modelos para mezclas reales es cuando los sistemas no son ideales, se introduce el coeficiente de actividad que corrige la desviación del comportamiento ideal. Se utilizan modelos termodinámicos para calcular los valores de lambda, que son el modelo NRTL, el modelo UNIQUAC. Estos son simuladores, como también el modelo de Chema, el modelo UNIFAC. Estos modelos describen el comportamiento no ideal, que se recurre a modelos termodinámicos como lo disponible en la base de datos de Dechema y modelo UNIFAC, que permiten estimar los coeficientes de actividad a partir de la estructura molecular y las interacciones entre grupos funcionales. Esto mejora la precisión en el cálculo de equilibrio líquido-vapor en mezclas no ideales. Como lo menciona, estos no requieren de datos experimentales, se basan en grupos funcionales. En este diagrama se puede observar el punto triple de un solvente puro. En este se puede ver que el punto A es donde las tres fases coexisten, el punto de fusión, que sería el B, la temperatura a la que se derrite el hielo, el punto de ebullición, temperatura a la que se evapora el agua, punto crítico, presión crítica es la presión que se requiere para licuar un gas a su temperatura crítica, y el punto crítico es la temperatura y presión crítica de una sustancia. En este diagrama se toma de base el agua. Ahora para un punto triple de un solvente binario, en este gráfico, a diferencia del anterior, no se muestra la fase sólida. Esto no permite visualizar el punto triple, ya que para cada uno de nuestros componentes, en este caso fue el agua y el etanol, es a diferentes como temperaturas, presiones y así.
Esto se debe a que cuando se añade un soluto no volátil, en este caso el etanol, a un disolvente puro, se produce un cambio en sus propiedades coligativas. Estas propiedades dependen de la cantidad de partículas disueltas, no de su naturaleza química. Lo que sí se puede observar, por ejemplo, en el gráfico de la derecha, es la curva de burbuja y la curva de rocío. Al igual que se puede visualizar el punto azeótropo, que es donde las mezclas que tienen el punto de ebullición más alto o más bajo en el diagrama de fase y no se pueden purificar aún más. Bueno, algunos efectos o algunos efectos al añadir un soluto no volátil, como se puede mostrar en estos dos gráficos, es el descenso del punto de congelación. Como se observan aquí, el punto crítico del etanol y el punto crítico del agua es a diferentes temperaturas. Elevación del punto de ebullición, como lo mencioné, y reducción de la presión de vapor. El soluto reduce la fracción molar del disolvente, disminuyendo así su presión de vapor. Esto desplaza del equilibrio, baja el punto de congelación y sube el de ebullición. Ahora para conceptualizar lo que vimos anteriormente, la teoría, vamos a aplicar un problema. El problema dice, se desea separar una mezcla de etanol-agua que entra a 17 grados Celsius a una torre de destilación a 2500 kmol sobre hora a 0.4 mol de etanol. Se desea obtener un vapor que contenga una fracción de 0.97 mol de etanol y un residuo que contenga 0.97 mol de agua. Se utilizará un condensador total y un hervidor parcial. La relación de flujo para el condensador con respecto al reflujo mínimo es de 2.5. Para el condensador se utilizará agua que entra a 20 grados Celsius y saldrá a 50 grados Celsius. Y la caldera operará a una temperatura de 130 grados Celsius. Ahora nos pide calcular el flujo de destilado y residuo, el RL mínimo, número de mínimo de platos teóricos, número de platos teóricos y plato óptimo de alimentación. Los datos que se nos proporciona son la capacidad calorífica y el calor latente. Bueno, para calcular el inciso A se hace un balance global donde tenemos de alimentación 2500 y se iguala a destilado más residuo. Este balance global se pasa a un balance por componente que sería el de etanol. Lo sustituimos y nos proporciona un valor de destilado de 984.04 kmol sobre hora y un valor de residuo de 1515.96 kmol sobre hora. Ahora para la relación de flujo mínimo se utiliza esta ecuación que se sustituye con los datos que nos proporciona el problema y nos da un valor de 1.54. Ahora que tenemos estos valores, podemos utilizar un software como lo es ChemSet para así calcular el número de platos. Por ejemplo, este software pues ya nos puede proporcionar por el método de McCabe-Tyr el número de platos, pero por ejemplo nosotros lo vamos a hacer a través de este método y a través de GeoGebra. Bueno, para eso tenemos que abrir el software y pues por ejemplo en este caso yo le puse el nombre de destilación de etanol, después en componentes se agregan el etanol y el agua y se siguen estos pasos para, bueno, ingresar al programa, por ejemplo, destilación simple, equilibrio de columna, el número de platos, o sea, se sigue esto. Yo, por ejemplo, aquí tomé 4, o sea, yo fue lo que propuse, 4, y para el siguiente se sigue añadir, por ejemplo, de Chema y Unifac. Y pues se llena igual la alimentación con los datos que nos proporciona el problema. En el caso del nombre, pues le puse etanol agua. Pues 4, como lo propuse anteriormente. Presión a una atmósfera, temperatura 17, que fue lo que nos decía. Etanol entra a 1000, agua 1500 y totales de 2500. Igual se llena, pero en este caso se añade la opción de reflujo porque el problema nos dice que son 2.5 de reflujo y se agregan aquí. Igual se llena lo del agua y se le da resultados. El resultado, como les dije, nos da ya el número de platos, pero nosotros lo haremos con GeoGebra. Para esto nos iremos a la parte de análisis, en el diagrama de fases, binario, y nos arroja esta pestaña. En esta pestaña pondremos que el tipo es TXY,
lo tomé a una presión de una atmósfera y número de puntos pues 20. Le ponen calcular y luego ya copiar datos y nos vamos a un GeoGebra. Añadimos, bueno, tomaremos la opción de añadir como un Excel, pegaremos nuestros datos de Chemset y añadiremos bueno, le pondremos en clic derecho, añadir poligonal y se creará esta poligonal. Ahora, enseguida se añadirá esta línea naranja. Esta se tomará en consideración lo de, por ejemplo, cuando x tiende de 0 a 1 y ya se traza. Esta diagonal representa un comportamiento ideal, según la ley de Raúl Puro. Con este se puede predecir el comportamiento de la mezcla durante la destilación fraccionada. Bueno, en este caso seguiremos calculando la ecuación de reparto o relación de equilibrio y la recta de operación. Para calcular la relación de equilibrio ocuparemos esta ecuación. Yo, por ejemplo, no tenía alfa, entonces lo supuse, lo pueden suponer, lo supuse de 3.2 y esta ecuación la puse en GeoGebra y nos da una curva que sería esta de aquí, la rosa, que sería nuestra curva de equilibrio. Enseguida se calculó la recta de operación. Esta recta pues se calcula con esta ecuación y como nosotros ya calculamos R se sustituye y enseguida se agrega esta segunda ecuación que nos da una curva bueno, que nos da esta recta de aquí, que sería la recta P, esta naranja, no, esta morada. Y también se agregaron, bueno, se procedió a calcular la calidad térmica. Esta se calcula con esta ecuación. Igual los datos nos los proporciona el problema, nos da la capacidad calorífica, pero hay algo que no nos da, que es la temperatura B. La temperatura B se calcula con el programa Thermosolver, donde se coloca nuestra presión más alta, que sería, bueno, este sería nuestro programa Thermosolver. Se inicia en este punto, que sería calculadora de presión saturada. Y aquí se ingresa nuestro componente, que en este caso es etanol. Se pone nuestra presión más alta, que esta la obtenemos en nuestros datos de X y Y que utilizamos para graficar en GeoGebra, que nos proporciona Chemset. Se toma la más alta, que fue de 99.78. La toma en kilopascales y después se selecciona el punto de solve y nos da una temperatura de saturación de 351.1. Esta se sustituye aquí en TB, temperatura B, y nos da un valor de 0.16813 de calidad térmica. Esta se calcula para obtener valor de intersección entre la línea de operación mínima y la curva de equilibrio. Aquí se muestra también que se agregaron la ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3, donde la ecuación 1 corresponde al 0.4 mol de etanol que entra, el 0.97 mol de destilado, la ecuación 2, y la 0.03 de residuo, que es la ecuación 3. Ahora para calcular el número de platos mínimos teóricos, se agregaron al programa de GeoGebra las ecuaciones anteriores y nos da la recta de operación, que sería la línea verde, esta de aquí, el valor de la intersección, que fue la ecuación de Y, que es la línea roja, esta de aquí, y como también se trazó un segmento desde el punto E1, que está aquí, hasta el origen. A partir de aquí se comenzaron a trazar segmentos para calcular el número de platos, que fueron estos, o sea, se calculó la línea de operación y el valor de intersección y el segmento, y a partir de aquí se trazaron segmentos en forma de escalón para calcular el número mínimo de platos teóricos. En este caso fueron 5, ya que el plato de alimentación se encuentra alrededor del quinto escalón,
justo donde cambia la pendiente entre la curva de equilibrio y la recta de 45 grados. Esto se supuso gráficamente, como se muestra aquí, y se tiene que es un número mínimo de 5 platos. Ahora para los platos teóricos y para el plato óptimo de alimentación se usa una relación de reflujo real, que esta nos la proporciona el problema, que es de 2.5 de reflujo, y se multiplica por el número de R mínima, que nos da un valor de 3.85, que se redondea a 4. Con este valor se traza la línea de operación superior y se hacen los escalones en GeoGebra. El número de platos teóricos da aproximadamente de 12. En un plato, los platos óptimos de alimentación son entre 5 o 6. Bueno, aquí lo muestro gráficamente. Me dieron un total de aproximadamente 12 platos y esta es la resolución de mi problema utilizando el método de McCabe. Y como conclusión tenemos desarrollar el ejercicio tanto de forma manual como herramienta. Pues como herramienta digital permite fortalecer diversas habilidades, entre ellas el razonamiento gráfico, fundamental para interpretar los diagramas de equilibrio y los escalones de McCabe-Tile. El uso de estas herramientas digitales enriquece la comprensión integral del proceso de destilación al conectar la teoría con la práctica. Gracias a los avances tecnológicos, ahora contamos con múltiples herramientas digitales que fortalecen su aprendizaje y análisis como lo son los simuladores, calculadoras termodinámicas y graficadoras en línea como GeoGebra y como los que utilizamos en este caso, que fue Thermosolver, GeoGebra, Chense. Y sería todo de mi parte. Muchas gracias.